Buenas tardes. Problema de campo gravitatorio. Se trata de calcular el campo gravitatorio creado por las masas M1 y M2 en el punto P. Las masas M1 y M2 vienen descritas aquí. La primera, M1, 3 por 10 elevado a 8 kilos, situada en el punto 3, 4. La segunda, M2, 1,5 por 10 elevado a 9 kilos, situada en el punto menos 5, menos 1. Y hay que calcular el campo gravitatorio, representar y calcular el campo gravitatorio en el punto P3 menos 1. El dato que nos dan es la constante de gravitación universal. Aquí lo tenéis. Este problema se enmarca en la última parte del curso de primero de bachillerato, aproximadamente. Muy bien. Para hacer el problema, para resolver el problema, hay que dibujar lo mejor posible la situación. Nuestros dos ejes, da igual tampoco, hay que esmerarse, pero hay que hacerlo bien. Para que se dé a entender lo que estamos haciendo. El punto 1, el eje Y en metros, el eje X en metros. El punto 1 está situado aquí. En el punto de coordenadas 3, 4, la masa 1 quiero decir. La masa 2 está situada en el punto de coordenadas menos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 aproximadamente. Menos 5, menos 1. Situamos la masa 2, M2 y M1. Bien, luego lo dibujaremos de otro color para que veamos la interacción de las dos que son diferentes. M1 y la M2 va a estar en verde. Vale. Muy bien. Se trata de calcular el campo en el punto P, que vale menos 1, 3. Claro, esto viene preparado para que el punto P tenga las componentes rectangulares en la dirección de los dos campos. Ahora lo vamos a ver. El punto P es 3 menos 1. Entonces, las componentes, como es una fuerza sobre la unidad de masa situada en el punto P, porque el campo en P, que por cierto se mide en newton dividido por kilos, es la fuerza sobre la unidad de masa situada en P, pues hay que calcular en todos estos problemas, hay que pintar ahí un kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces luego las componentes que son atractivas. Se une cada masa con el punto donde quiero calcular el campo y se van pintando las componentes. G sub P1 y G sub P2, dibujamos el vector, no sabemos cuál es la longitud, lo importante es hacer el dibujo lo mejor posible, aproximado. G sub P2. Entonces, el campo en el punto P es la suma, la resultante de G sub P1 y de G sub P2. Esto es lo que se denomina el principio de superposición. Muy bien. Ahora hay que calcular por separado GP1 y GP2. Antes hacer unas consideraciones a nivel de vectores. Vamos a ver. El vector G sub P, como cualquier vector, en dos dimensiones tendrá una componente X multiplicada por su vector unitario y una componente Y multiplicada por su vector unitario. En principio, cada componente
va a ser debida a la masa 1 y a la masa 2. Pero en este caso, como la masa 1 va para arriba y la masa 2 es un horizontal, una es vertical y otra horizontal, pues ya sabemos que la componente X va a ser debida solo a la masa 2 y la componente Y va a ser debida solamente a la masa 1. Por lo tanto, podemos hasta inferir ya cómo va a ser el módulo de GP, ¿no? Pero bueno, vamos allá con las cuentas. Calculemos el módulo de GP1, que es G, M1, 1 kilo, en la masa unidad, R1 al cuadrado, que va a ser la distancia que hay entre P y M1, y igualmente para la masa 2, con un 2 y con un 2. Voy a poner estas distancias ahora en un color diferente para que veáis cuáles son. Esta es la distancia R2 y esta es la distancia R1. R1 son 5 unidades, 5 metros, y R2, 1, 2, 3 y 5, 8. Entonces los módulos GP1, 6,67 por 10 elevado a menos 11, 3 por 10 elevado a 8, el 1 ya no lo voy a poner, y abajo 25, 5 al cuadrado. Y el GP2, 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa es 1,5 por 10 elevado a 9 y la distancia 64, 8 al cuadrado, 64. Las cuentas. GP1, haciéndolo con la maquinita, sale 8,004 por 10 elevado a menos 4, y GP2 es 1,56, 328, 125 por 10 elevado a menos 3 newton kilo. Cuidado, GP no es GP1 más GP2. El módulo no es la suma de los módulos. Ojo, tengo que calcular el módulo de GP, que es esto, es la raíz de GPX al cuadrado más GPI al cuadrado. Ahora, GPX es GP2 y GPI es GP1. ¿De acuerdo? Lo que es evidente es que cuando yo plantee el vector GP, el vector GP, que es GPX por Y más GPI por J, el GPX es menos 1,56 aproximadamente por Y, y el GPI es 8,004 por J. Entonces, aproximadamente, o sea, esto es, como hemos dicho, menos GP2 y esto es GP1. Estas son las componentes que hay que introducir aquí y elevar al cuadrado, una y otra. De manera que el módulo de GP será la raíz de menos 1,56, etcétera, al cuadrado, más 8,004. Aquí no estoy poniendo los exponentes, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, que no se olvide esto. Esto no se olvide. Esto por 10 elevado a menos 3. Y esto por 10 elevado
a menos 4 al cuadrado. Una componente y otra componente. Listo. Aproximadamente la cuenta es 1,7579 por 10 elevado a menos 3 newton partido por kilo. Este es el módulo de GP. Si queremos representar GP, hay que hacer la suma vectorial. Esto se puede hacer más fino todavía. Lo vamos a hacer, si queréis, en un color distinto, azul. Y la suma vectorial quedaría así, nuestro GP. Se deberían poner los módulos acorde con un sistema de unidades, ¿de acuerdo? Acorde cada una de las longitudes. Muy bien. Y este es el problema. Espero que os haya gustado. Hemos visto el principio de superposición, cómo calcular el campo en un punto, cosas de vectores, es decir, que un vector tiene componente X, componente Y, sus componentes cartesianas, el módulo, que un vector se puede poner como el módulo por su vector unitario, en fin. Espero que os haya gustado. Un placer y hasta la próxima.